edad de jubilarse. Nacemos, estudiamos, trabajamos, nos jubilamos y morimos. Esta es la ley de la vida. Este es el camino que seguimos muchas personas en gran parte por una especie de deber ser socialmente comprometido con la familia para tener también algunos ahorros si tenemos hijos, en fin. Y vamos a platicar cómo la inflación nos está quitando parte de ese poder adquisitivo que tenemos los mexicanos, pero cuando ya no producimos, cuando no generamos más recursos, que nada más estamos atenidos a nuestra jubilación, pues hay que orientar también a las personas y es por ello que hemos invitado al contador Rolando Silva, que es el integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, gente con toda la experiencia para hablar del tema, a quien saludamos esta mañana. Contador Rolando Silva, muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días, un gusto saludarte. Enrique, también son nuestros saludos y, por supuesto, nuestro auditorio. Muchísimas gracias. ¿Estás en manos libres, mi querido contador? No, si me escucha mal, pero no, manos libres, deja ver si puedo hacer aquí algún ajuste. Si ahí mejora. No, es que nada más no despegues mucho de la bocina para tener una mejor comunicación. Y bueno, vamos a hablar del tema, los requisitos que debemos de cumplir para jubilar una. ¿Cuáles son? Porque hay muchas personas que nos están pidiendo orientación para hacerlo. Sí, por supuesto. Vamos a hablar en particular de quien está afiliado a un sistema de seguridad que es el seguro social, ¿no? Entendiendo que podríamos estar hablando de ISSSTE o de alguno distinto. En el caso del seguro social, lo que vamos a requerir son dos factores. Uno, el tiempo que llevamos cotizando, que esto se computa en semanas de cotización. El otro requisito es la edad que marcan pues los supuestos del seguro de retiro o de cesantía en edad avanzada, que estamos hablando de 60 años para el de cesantía en edad avanzada, que es un poco menos cuantioso, y 65 años para tener con plenitud el acceso a todos los recursos que serían por retiro. El mínimo de semanas que tenemos que cotizar se divide en dos partes. Quien se incorporó a la Seguridad Social antes del 97, que aún seguimos con ese proceso, y quien lo hizo después. Quien lo hizo con anterioridad, que llamamos el esquema anterior o la ley anterior, la ley del 73, requiere 500 semanas para pensionarse, para jubilarse. En la ley actual es un número que se está modificando de forma progresiva. Comenzó con 750 semanas el año pasado, ahorita debemos de estar en 785 y va a ir subiendo hasta alcanzar las 1000. Entonces es una combinación, Mario, del tiempo que tenemos cotizando y la cantidad de dinero que pudimos acumular dentro de nuestra folio. Claro. Ahora, esto que cuando tú dices varía en el sistema actual, ¿es por la falta de capitalización del sistema o por qué se debe? Ok, cuando hablamos del sistema actual, los montos varían por dos factores. Uno, por la cantidad de dinero que los patrones, el gobierno y el trabajador entrega y que está vinculado con el salario base de cotización. ¿Con cuánto gana? Quien gana más hace mayores aportaciones y en consecuencia tiene mejores posibilidades de tener una pensión y una pensión cuantiosa. Sin embargo, a pesar de que los trabajadores pudieran tener sueldos considerables y haber trabajado por el tiempo necesario, cuando del otro lado el patrón no cumple con hacer las aportaciones completas, con cotizar durante todo el tiempo que se requiere, esto directamente afecta a las posibilidades de una pensión cuantiosa. Entonces varía por nuestro acceso a un salario base de cotización amplio o bajo. Y adicional, tenemos como factor pues algún incumplimiento que pudiera darse respecto a estas obligaciones. Contador, vamos a la realidad. Hay personas que se dieron de alta con sueldos bastante fuertes, bastante altos y reciben un retiro digno, ¿no? Pero hay personas que definitivamente están pasando las negras con ese retiro, esa jubilación. ¿Qué les puedes decir a todas estas personas que hoy la inflación le está comiendo parte de ese dinero que le deja su jubilación? ¿Cuál sería el consejo? Ok, estas jubilaciones o pensiones en teoría deben de actualizarse y dependiendo del formato en el que hubiéramos estado, el anterior o el actual, se actualizan con el índice nacional de precios al consumidor, que debería de ser el equivalente a la inflación,
o bien el salario mínimo. Las que se actualizan con el salario mínimo son las anteriores y en este caso se dejaron de actualizar, ¿no? Con el cambio de la UMA. Las que se actualizan, que son las actuales con el Índice Nacional de Precios del Consumidor, deberían de estar amortiguando, ¿no?, estos efectos de inflación que tenemos. Va a ser insuficiente, eso es una realidad, va a ser insuficiente. Quien ya hoy tiene un tema de este tipo, bueno, pues deberá de considerar, entre otras cosas, Mario, y es importante y se deja de hacer, presentar una declaración y el disminuir de la carga tributaria, si es que caemos en este punto, los gastos que hacemos. Presentar la declaración, hacer uso de las deducciones, y el otro tema es, no hay forma, excepto continuar trabajando y entonces incrementar el número de semanas y de salarios, que no en todos los casos va a ser posible, de aumentar una pensión en este sentido. Sí, claro. Te lo pregunto esto porque la inflación, aunque no lo veamos así, es un impuesto que los mexicanos estamos pagando. Cuando hablamos de que la inflación está al 7, al 8%, Sí. es el porcentaje que nos están quitando del salario sin ver en la subida de precios, ¿no es así? Sí, por supuesto, lo que pierdes es un 7% de tu poder adquisitivo. No importa que tengas más dinero en la bolsa, vas a poder comprar menos cosas, y a eso estamos sujetos todos, y por supuesto la gente que está pensionada, que vive de este derecho, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, esto es lo que hay que cuidar. ¿Cuál es la mejor edad, crees, contador, para jubilarse en México? Ok, esta pregunta, Mando, que es muy interesante, va a depender de cada caso en particular. Habrá quien considere que esté en plenas condiciones físicas, mentales, emocionales, y que seguir trabajando le parezca un buen escenario, y entonces esperar hasta los 75, que hoy 75 es una edad muy razonable incluso para continuar trabajando, te va a traer un mayor beneficio. No tiene un alcance mayor en cuanto a una pensión. Si con toda objetividad nuestro estado de salud no es el óptimo, bueno, pues tendríamos que optar por el beneficio inmediato, y entonces 60 podría ser un buen momento para obtener una pensión, aunque no sería tanto ambiciosa. Ahora, los requisitos para la jubilación ya los dijimos, pero lo importante es tomar la conciencia de que nos vamos a jubilar cuando nosotros lo decidamos, ¿no? Cuando realmente nos sintamos ya en las condiciones para irnos al retiro. Y aquí Enrique tiene una pregunta interesante también que la audiencia nos está haciendo. Enrique, adelante. Contador, muy buenos días. Ya nos comentaba que estas recomendaciones, esos requisitos son para aquellos que están dados de alta en algún tipo de seguridad social, ya sea Instituto Mexicano de Seguro Social, el ISSSTE o cualquier otra a las cuales se puedan adscribir. Sin embargo, tengo entendido que para aquellos que no están formalmente dados de alta en alguno de estos programas, pueden ir preparándose para su jubilación, ya sea a través de algún ahorro voluntario, algún fondo que abran en algún banco. ¿Qué es lo que recomiendan para esas personas que no están dados de alta de forma oficial o de manera formal en algún sistema de seguridad social? Ok. Bueno, aquí habría dos cosas que cuidar. Uno, si no estamos dados de alta en algún sistema de seguridad social, además del dinero con el que voy a vivir, tengo que atender a algo que resulta sumamente importante, y es la atención médica. Conforme pasa el tiempo, vamos siendo más demandantes de atención médica, y es muy claro que los últimos años de nuestra vida son los más caros en este sentido. Y aquí la recomendación sería, entendiendo que el tema económico siempre es un recurso complicado, explorar los esquemas de incorporación voluntaria que tiene el propio Seguro Social. Vamos a hablar de un programa piloto para trabajadores independientes, de incluso una continuación voluntaria, que es lo que conocemos como modalidad 40, para nosotros mismos financiar, fondear e ir administrando una pensión. En el entendido de que si logramos acumular 750 semanas, pensemos 14 años trabajando, que todos trabajamos 14 años, pero no todos los cotizamos, tenemos acceso a través de un trámite a la pensión médica ilimitada, como si fuera un trabajador o como si fuera un pensionado. Creo que con eso le quito muchísima presión a este escenario. Por el otro lado, por el lado financiero, bueno, siempre podemos hacer aportaciones voluntarias. Incluso estas aportaciones tienen un beneficio fiscal, entran dentro de las deducciones personales. Adicional a esto, es importante que sepamos que todo el dinero que recibamos a través de nuestra Afore, dentro de otros aspectos, tiene un beneficio fiscal.
este ingreso está exento hasta 15 UMA. Difícilmente vamos a rebasarlo y por tanto estamos garantizando tener un ingreso digno, recurrente y además libre de impuestos ilegales, ¿no? Y además garantizado. Creo que serían los dos aspectos. Muy importante que si no tenemos cubierto el tema de la atención médica, se busque obtener a través de alguna institución, en este caso el Seguro Social me parece lo indicado, con semanas de cotización. Sí, preguntaba esto justamente porque en la zona de influencia de la Primerísima, en la región de los Tuxtlas y hacia el sur del estado de Veracruz, pues la actividad primordial es la inicial, la actividad primaria en el campo o en cuestiones de comercio, en donde pues son autoempleos o trabajos en donde normalmente no hay acceso a ese tipo de seguridad. Por ello era la pregunta, ¿se aplica de todas formas? Sí. Aquí justamente entendiendo que en este sentido, como está el sector primario, podríamos estar en un aspecto a lo mejor más urbano, todos los abogados, los contadores que trabajan de forma independiente, en donde al no haber un patrón identificable a todas luces, no se tiene el acceso a la seguridad social. Y aquí tendríamos que ser nosotros mismos, quienes lo dices perfecto, nos autoempleamos, quienes a través de estos programas de incorporación voluntaria al régimen obligatorio, que es el nombre, vayamos pues, diseñando y haciendo aportaciones para una pensión. Muchísimas gracias por esta respuesta y por la atención a la gente que nos escucha en nuestra zona de influencia. Gracias, contador Rolando Silva, que es el integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos, por esta charla con la audiencia de Noticieros Primerísima. Gracias a ustedes, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, le doy la hora a las 8:36.